Saludos a todos y a todas, mi nombre es Andrés Vega González, soy actualmente estudiante del programa de medicina de la Universidad del Norte de la ciudad de Barranquilla, Colombia. Estoy ahora mismo en 10º semestre y les quiero dar la bienvenida a este nuevo proyecto personal mío llamado Medicina Masticada, un canal de YouTube donde estaré dejando algunos temas, los que más me resuenan, los que más me parecen interesantes, los que mejor domino y que quiero compartir con todos ustedes. Aquí a la izquierda tienen mis redes sociales y un correo electrónico al cual podrán contactarse en caso de comentarios, dudas, sugerencias. De igual forma los invito a suscribirse, darle like, seguirnos en las redes que tengan y nuevamente también pueden usar la caja de comentarios de YouTube para dar su retroalimentación. El tema del día de hoy va a ser anatomía externa del tronco encefálico. Recalco que solo hablaremos de la anatomía externa. Para la anatomía interna usaremos otro video más adelante. Entonces, sin más que decir, comencemos. Iniciaremos con esta frase de Jeffrey Eugenides: la biología te da un cerebro, la vida la convierte en una mente. La bibliografía recomendada será, primeramente, Neuroanatomía Clínica de Snell, en este caso yo tengo la 8ª edición, Anatomía Clínica de Pro y Atlas de Anatomía Humana de Nether, 6ª edición. Hablemos un poquito primero de qué es el tronco encefálico. El tronco encefálico es una estructura formada por el mesencéfalo, la protuberancia y la médula oblongada. ¿Qué funciones cumple? Primero, forman la ruta de comunicación del cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. Segundo, controla las funciones específicas esenciales. Tercero, es un facilitador o inhibidor de señales. Y para efectos prácticos, vale aclarar que, según la bibliografía que ustedes consulten, pueden encontrar que las estructuras tienen algún otro nombre, ya sea por la antigüedad o precisamente por la actualidad del mismo. Entonces, yo quiero hacer la aclaración de que en esta charla yo me estaré refiriendo a las estructuras con su nombre más actual, que es el que yo conozco: mesencéfalo, puente y médula elongada. Pero ahí abajo tienen en la tabla otros nombres con los que lo pueden encontrar en otros libros o artículos. Ahora, hablemos un poquito del aspecto macroscópico. Fíjense que la unión de cerebro, mesencéfalo, puente de Barolo y bulbo raquídeo asemeja el dibujo que haría un niño pequeño de un árbol, siendo los hemisferios cerebrales el arbusto, las hojas, y el mesencéfalo, puente y bulbo, el tronco. Entonces por ahí pueden hacerse la idea por qué le llaman tronco encefálico. Fíjense que también está el cerebelo ahí, pero recuerden que el cerebelo no hace parte del tronco encefálico. Y aquí a la derecha tiene una imagen real de cómo se ve parte de la médula oblongada. Un poquito más abajo también llegan a ver médula espinal, pero recuerden que la médula espinal no hace parte del tronco encefálico. Entonces, tronco encefálico sirve como conducto para los tractos ascendentes y los tractos descendentes que conectan la médula espinal con las diferentes partes de los centros superiores en el prosencéfalo. Contiene centros reflejos importantes asociados con el control de la respiración, el sistema cardiovascular, la conciencia, etc. Y tiene los núcleos de los pares craneales desde el tercer par, el oculomotor, hasta el 12º par, el hipogloso. Ahora, todo es cuestión de perspectiva. Dense cuenta que aquí las tres imágenes representan lo mismo. Todas estas tres representan el tronco encefálico, sin embargo se ven bastante diferentes. Y eso es por perspectiva. Significa que puede que lleguen a tener algún tipo de dificultad encontrando alguna estructura en el cierto nivel y en verdad sí está ahí, pero a lo mejor está detrás, está posterior, está en ese mismo nivel, en esa misma porción, pero no en el sitio que ustedes están buscando ahora mismo. Fíjense cómo acá la primera imagen que tenemos es una imagen posterior del tronco encefálico. Aquí tenemos una posterolateral del tronco encefálico y aquí tenemos una completamente lateral del tronco encefálico. Las tres son del tronco encefálico, sin embargo varían bastante. Entonces hay que saber primero identificar en dónde estamos ubicados, en qué posición estamos mirando y ahí sí dedicarnos a nombrar estructuras. Ahora vamos a un repaso breve de los límites y componentes del tronco encefálico. Primero tenemos al mesencéfalo, que se encarga de la integración entre los distintos tipos de informaciones, las aferentes y las eferentes. Segundo, tenemos al puente, que conecta y comunica el mesencéfalo y el bulbo raquídeo. Tercero, tenemos a la médula oblongada, que contiene gran cantidad de núcleos que regulan las funciones cardíacas, respiratorias, gastrointestinales y del sistema nervioso autónomo. Aquí en el número 4 encontramos al tálamo, que retransmite señales motoras y sensitivas a la corteza cerebral. Y con el número 5 encontramos a la médula espinal, que forma la vía de transmisión de señales aferentes y eferentes desde y hacia la periferia. Recuerden de todas maneras que el tronco encefálico solamente son las porciones 1, 2 y 3. Sin embargo, quería que supieran con qué limita hacia superior
en este caso el tálamo, y con qué límite es inferior, en este caso la médula espinal. Ahora sí, vamos al asunto. Hablemos de la configuración externa del tronco encefálico. Primero, les voy a dar un poquito de contexto. En este caso estamos en una vista anterior del tronco encefálico. Tenemos a las tres estructuras del tronco encefálico visibles. ¿Ok? Aquí nuevamente tenemos el total del tronco encefálico, y si ustedes tuvieran una regla y se pusieran a medir cuánto mide, el promedio mundial es de 7.5 centímetros de longitud. ¿Ok? Está dividido, ya lo dijimos, en tres porciones: mesencéfalo, puente, médula oblongada. ¿Ok? Entonces primero hablemos de la primera estructura, la más superior, el mesencéfalo. El mesencéfalo, nuevamente, si tuviéramos una regla y la pudiéramos medir, nos diéramos cuenta que tiene una altura de aproximadamente unos 1.5 centímetros. Y tiene pues un ancho también de 1.5 centímetros en promedio. Por lo tanto es una estructura semicuadrada, como pueden darse cuenta. Hacemos una especie de zoom para que vean aquí y noten la presencia de esta estructura que está aquí pintada de color verde. Es una estructura que está al lado y lado y que rebordea al mesencéfalo. Ya se pueden dar una idea de qué es lo que estamos hablando. Estamos hablando de los pedúnculos cerebrales, ¿ok? Recuerden que el cerebro tiene unas conexiones directas con el tronco encefálico, que son los pedúnculos cerebrales. Hagamos la aclaración que también existe otro tipo de pedúnculos en el sistema nervioso, que son los pedúnculos cerebelosos, pero esos obviamente son del cerebelo. Entonces traten de no confundirse entre los pedúnculos cerebrales y los pedúnculos cerebelosos. Tenemos aquí esa estructura. ¿Qué es esta estructura de aquí? La fosa interpeduncular. Miren el nombre, interpeduncular, entre los pedúnculos. ¿Pedúnculos qué? Cerebrales. Entonces los pedúnculos cerebrales son básicamente los límites laterales del mesencéfalo. Y aquí en esta fosa interpeduncular vamos a encontrar, si le hacemos un pequeño de zoom para que lo veamos mejor, la ven aquí tintada nuevamente, la fosa interpeduncular. Y aquí con el número 2, esta estructura que está aquí, es básicamente el tracto óptico. El tracto óptico, que es una porción, aquí en este caso está recortada, si se dan cuenta, para apreciar la visualización del mesencéfalo en sí, pero es básicamente un tracto que lleva la información aferente del nervio óptico hacia la corteza visual a nivel occipital, y que pues luego nos permite ver, básicamente. Aquí con el número 3, y como ya les dije, recortado, tenemos al quiasma óptico, que es un sitio en donde entrecruzan los tractos ópticos izquierdo hacia el lado derecho y derecho hacia el lado izquierdo. Con el número 4 tenemos lo que ya les había comentado, los pedúnculos cerebrales. Con el número 5 tenemos el tuber cinereum. Con el número 6 tenemos a los cuerpos mamilares a cada lado. Con el número 7 tenemos a la sustancia perforada anterior, y con el número 8 tenemos a la sustancia perforada posterior. Fíjense que esta sustancia perforada se llama anterior y posterior, no superior e inferior. ¿Por qué? Porque en realidad lo que está pasando, recuerden que esta es una vista anterior, aquí siempre van a tener la perspectiva en la que están viendo, siempre llévense eso ahí. Esa sustancia perforada anterior está muchísimo, valga la redundancia, muchísimo más anterior que la posterior, ¿ok? Solamente que como esta es una imagen 2D, no permite apreciar muy bien la profundidad, pero sí están bastantes ventrales la una a la otra, la anterior sobre la posterior. Con el número 9 asoma aquí un par craneal, que es el origen aparente del nervio craneal 3 o nervio oculomotor. Con el número 0 tenemos el tracto del origen aparente del nervio craneal 4 o traclear. Fíjense que entre el 9 y el 0 hay una cosa. Las dos parecen ser un origen aparente, ¿cierto? Pero no es así del todo. El 9 sí, ese es el origen aparente del nervio craneal 3. ¿Por qué? Porque ahí, entre comillas, aparentan surgir las fibras de este nervio craneal. ¿Por qué se llama origen aparente? Porque en realidad las fibras no surgen de ahí, de la parte exterior. Esas fibras ya vienen atravesando estructuras internas desde su origen a lo más profundo del mesencéfalo, en un núcleo totalmente, ¿ok? En uno o varios núcleos. Ese es el origen real, los núcleos. Pero los núcleos están hacia el interior. Por lo tanto, nosotros no lo vamos a ver aquí, en esta clase que es de configuración externa. ¿Cuándo lo vamos a ver? Cuando hablemos de la configuración interna, ¿ok? Entonces, eso aquí con el número 9 es origen aparente. ¿Por qué? Porque de ahí aparenta en verdad nacer el nervio, pero no nace ahí, nace más a profundo. ¿Qué ocurre con el número 0? Ese es el tracto del origen aparente. ¿Por qué el tracto? Porque es el camino que sigue el verdadero origen aparente. ¿Y por qué el verdadero origen aparente del nervio troclear aparenta estar en anterior? Porque es que el nervio troclear, el origen aparente del nervio troclear en realidad sale es de la vista posterior, ¿ok? Ahora vamos a ver cómo
en una vista posterior, en verdad sale el verdadero origen aparente del nervio troclear y anterioriza por los costados hasta que lo vemos aquí y aparenta ser entonces este tracto del origen aparente. Creo que dijimos mucho la palabra aparente, pero espero que no se hayan confundido. Con la letra A tenemos al cuerpo geniculado medial y con la letra B tenemos al cuerpo geniculado lateral, que pues tendrán funciones más importantes, pero que veremos en algún otro video sobre fisiología, ¿ok? Aquí es anatomía. Miren acá ahora sí, una vista posterior del tronco encefálico y dense cuenta que el cerebelo debe seccionarse aquí para que podamos ver adecuadamente las estructuras, sobre todo del puente posterior sobre todo. Entonces aquí tenemos una vista posterior del mesencéfalo. Aquí hacemos otro zoom y pintamos aquí de color verde estas estructuras de aquí. ¿Cuáles son estas estructuras de aquí? Eso aquí es la lámina cuadrigémina. Cuadri de 4 y gémini de origen, el origen de las 4 estructuras de la lámina cuadrigémina. ¿Cuáles son estas estructuras? Con el número 2 tenemos a los tubérculos cuadrigéminos superiores, ¿ok? O colículos superiores, también se le conoce así. Y con el número 3 tenemos a los tubérculos cuadrigéminos inferiores o colículos inferiores. Con el número 4 tenemos el surco cruciforme, llamado así pues por su forma pues de cruz, si se pueden dar cuenta, que se encarga de dar un tipo de separación a los tubérculos cuadrigéminos. Con el número 5 tenemos el brazo del tubérculo cuadrigémino superior. Con el número 6 tenemos el brazo del tubérculo cuadrigémino inferior a lado y lado. Y con el número 7 tenemos esta estructura aquí que se le conoce como glándula pineal, que ya saben su importancia con el ciclo circadiano. Con el número 8 tenemos el velo medular superior o velo de Buissens, que si no estoy mal creo que es un anatomista que lo descubrió y le colocó ese nombre, creo que era francés, pero es irrelevante ahora en la actualidad, pero bueno, vale mencionarlo. Ese velo, recuerden que está recortado porque ese velo se cierra junto con el cerebelo para que ahí esté el cuarto ventrículo y por ahí circule líquido cefalorraquídeo. ¿Okay? Pero en esta visión recuerden, está recortado, entonces aparece y queda aquí como esta especie de semitriángulo para que luego pues lo entiendan, pues para que no se confundan. Con el número 9, ¿qué será esto? Lo que ya hemos dicho, los pedúnculos cerebrales, solamente que esta vez vistos desde posterior. Y ahora sí, con el número 0, recuerden lo que les habíamos dicho antes. Aquí está el verdadero origen aparente del nervio craneal 4, el troclear, ¿okay? O patético, como le quieran llamar, como encuentran el nombre. Fíjense que aquí en verdad es donde ustedes ven, miren, aquí en verdad nace, o sea, aquí está la raíz que da origen a este nervio, ¿ok? Que da origen a este nervio en la cara externa. De aquí nace, supuestamente, porque recuerden que el verdadero origen está hacia lo más profundo, hacia interno, pero bueno, de aquí nace el nervio troclear, ¿ok? Se va lateralizando, rodea los pedúnculos cerebrales y se anterioriza, lo vamos a ver más adelante acá. Con la letra X y tintado de color rojo encontramos una estructura que no pertenece al mesencéfalo, pero sin embargo me parece ideal mencionarlo para que entiendan los límites de este. Eso aquí con la letra X es nada más y nada menos que el núcleo pulvinar del tálamo, o sea, el núcleo talámico. Ya les dije que el tálamo no hace parte del tronco encefálico, por lo tanto se pueden hacer a la idea de que en verdad más bien el tálamo es un límite superior y no hace parte del mesencéfalo, ¿ok? Siempre que vean algún tipo de letra o número que yo les marque con rojo, es porque esa estructura no hace parte de lo que estamos explicando actualmente. Por ejemplo, en este caso estamos explicando ahora mismo mesencéfalo y el núcleo pulvinar no hace parte del mesencéfalo, por lo tanto lo coloco en rojo, pero lo coloco así porque siempre me interesa mostrar los límites para que tengan una estructura por la cual guiarse, por la cual orientarse y saber dónde es que están parados, ¿ok? Miren aquí un pequeño ejercicio que podemos hacer. Tenemos aquí estructuras enumeradas. Si quieren ir poco a poco pueden intentar discernir cuál es cada una. Pero yo aquí se los voy a ir colocando, suavemente. 1, la glándula pineal. 2, los tubérculos cuadrigéminos superiores. 3, los tubérculos cuadrigéminos inferiores. 4, el brazo del tubérculo cuadrigémino superior. 5, el brazo del tubérculo cuadrigémino inferior. 6, los pedúnculos cerebrales, otra vez tintados de verde. 7, el origen aparente del núcleo oculomotor. Y 8, el origen aparente del nervio craneal 4, también llamado troclear o también llamado patético. Fíjense lo que está pasando aquí. Miren que en verdad él está naciendo desde posterior. Esto es posterior. Y él va bordeando los pedúnculos cerebrales hasta que nace aquí hacia anterior, ¿ok? Entonces, una idea con la que se pueden quedar es que siempre, bueno, bien, el único nervio craneal
o más bien, el único origen aparente de un nervio craneal a nivel de tronco encefálico que nace a posterior es el nervio troclear. Si ustedes tienen una vista posterior, el único nervio craneal que deberían poder visualizar sin ningún problema es el troclear. ¿Ok? Recuerden que el troclear también lo van a ver hacia anterior, pero no va a ser el verdadero origen aparente, va a ser el tracto. ¿Ok? Ahora cambiamos de estructura, ya pasamos el mesencéfalo, ahora vamos con el puente. El puente, si ustedes hacen lo mismo ejercicio, lo medimos desde arriba y abajo, tiene una medida aproximada de altura de 3 centímetros y de ancho tiene tiene una envergadura de 4 centímetros, un poquito más rectangular que el mesencéfalo. Ok, miren acá. Con esto aquí pintados de verde tenemos aquí a los nervios craneales, o más bien el origen aparente de los nervios craneales que nacen de puente, y tenemos aquí pintados los rodetes piramidales. ¿Ok? Aquí con la letra A tenemos una especie de surco, una profundidad, una depresión que se llama surco basilar. Se le conoce así porque por este surco es donde va a estar apoyada, por sobre donde va a descansar una arteria importantísima para la circulación cerebral, que es la arteria basilar, que viene siendo originada de la unión de las dos arterias vertebrales izquierda y derecha, y que luego pues va a dar irrigación a todas estas estructuras. Fíjense acá, tenemos aquí a las arterias carótidas, carótida interna, carótida externa, derecha e izquierda, y tenemos aquí a esta arteria de acá. Fíjense acá, estas arterias subclaviculares, perdón, van a pasar por los forámenes laterales de las vértebras cervicales desde C1 hasta C6, ¿ok? C7 no tiene forámenes así para este tipo de arterias. Entonces las arterias estas van a atravesar los forámenes de C6, C5, C4, C3, C2 y C1 y van a juntarse, ¿ok? Van a anastomosarse para formar esta arteria de aquí, la arteria basilar, que es la que va a estar descansando aquí, ¿ok? Y luego esta arteria basilar se va a unir y va a formar junto a las arterias carótidas el famoso polígono de Willis, que es un anillo circulatorio para el sistema nervioso central a nivel del cráneo. ¿Ok? Tendremos alguna clase de eso más adelante. Fíjense nuevamente, tenemos la arteria vertebral derecha, la arteria vertebral izquierda, que van subiendo juntas, se anastomosan y forman a la arteria basilar, ¿ok? Y esa arteria basilar es la que luego descansa aquí en este surco que estamos viendo acá, y que va a dar origen a todos estos arcos vasculares que van a dar irrigación hacia todas estas estructuras. Pero eso es compromiso de otra clase. Solamente lo quería mencionar por ahí. Ahora, con la letra B tenemos aquí al pedúnculo cerebeloso medio, ¿ok? Fíjense que coloco cerebeloso en rojo, pues porque el cerebelo no hace parte del tronco encefálico. Sin embargo, el pedúnculo cerebeloso medio, en este caso, es lo que permite la comunicación, sobre todo del puente con el cerebelo. Una cosa con la que se pueden quedar es que existen tres pedúnculos: pedúnculo cerebeloso superior, medio e inferior, y que las estructuras del tronco encefálico son de superior a inferior: mesencéfalo, puente y médula oblongada. Es una idea un poquito general, pero pueden quedarse con ella, y es que, por ejemplo, lo superior va con lo superior y lo inferior va con lo inferior y lo medio va con lo medio. Entonces, el pedúnculo cerebeloso superior permite la comunicación con la porción superior del tronco encefálico, que es el mesencéfalo. El pedúnculo cerebeloso medio va a ser lo que permita la comunicación del cerebelo con la porción media del tronco encefálico, que es el puente, y en este caso aquí lo vemos. Y el pedúnculo cerebeloso inferior es el que va a permitir la comunicación del cerebelo con la porción inferior del tronco encefálico, que es la médula oblongada, ¿ok? Con la letra C, ahora sí tenemos los rodetes piramidales, que es una estructura aquí que se ve hacia lo macro, este tipo de estructura que va bajando acá, como que sigue este camino. Esos son los rodetes piramidales. Con la letra D tenemos a un origen aparente de un nervio craneal. ¿Cuál? El origen aparente del nervio trigémino, ¿ok? El par craneal 5. Ahora, dense cuenta que en ambos lados, en el lado izquierdo, tenemos la letra D puesta en ese
en esa porción gruesa de nervio, y en el lado derecho tenemos la D colocada en la porción delgada de nervio. Entonces, en verdad, ¿cuál nervio es cuál? La respuesta correcta es los dos, ¿ok? Porque hay una porción motora del nervio trigémino y hay una porción sensitiva del nervio trigémino. Recuerden que se llama nervio trigémino porque tiene 3 componentes, ¿ok? Recuerden además que esos nervios tienen una porción motora, pero es bastante pequeña a comparación de la porción sensitiva. Por lo tanto, la porción sensitiva es mucho más gruesa, mucho más grande que la porción motora, ¿ok? Con la letra E tenemos el origen aparente del nervio craneal 6 o nervio abducens. Con la letra F tenemos el origen aparente del nervio craneal 7 o nervio facial, que casualmente pues también empieza con la letra F, la palabra facial. Con la letra G tenemos el origen aparente del nervio vestíbulo coclear. Van a ver 2 ramas de nervio y las 2 son el vestíbulo coclear. Recuerden que una viene de los núcleos cocleares y la otra viene del núcleo vestibular. Entonces, vestíbulo coclear es un solo nervio, pero tiene 2 funciones: vestíbulo, asociado sobre todo a equilibrio, y cóclea, asociado sobre todo a audición, ¿ok? Acá tenemos nuevamente un esquema que nos muestra la arteria basilar descansando sobre el surco del puente, si la ven aquí, irrigando tronco encefálico y subiendo para formar luego el polígono de Willis, ¿ok? Ahora, eso fue vista anterior del puente. Ahora veamos vista posterior del puente. Miren cómo para ver el puente desde una porción posterior toca seccionar el cerebelo, toca cortarlo y abrirlo, y ahí es que podemos en verdad ver el puente desde atrás. Hagamos un zoom para ver la estructura mejor, y aquí tenemos esta especie de estructura en forma de rombo. Esta estructura en forma de rombo pues se le conoce como fosa romboidea. Ahí les adelanto un poquito. Y esa fosa romboidea está separada por estas estructuras que están aquí señaladas con las flechas, que son las estrías medulares, ¿ok? Esas estrías medulares nos sirven para una cosa, y es dividir a ese rombo en 2 triángulos. El primer triángulo se le conoce como triángulo pontino, y en ese triángulo se encuentran estructuras, valga la redundancia, pues que pertenecen al puente. El triángulo de abajo se le conoce como triángulo medular, y en ella se encuentran estructuras que pertenecen a la médula oblongada, ¿ok? Pero como ahora mismo estamos en una vista posterior del puente, nos enfocaremos en eso, en puente. Entonces trabajaremos con el triángulo de arriba. Entonces con el número 1 tenemos a un surco. Este surco se le conoce como surco mediano. ¿Por qué? Porque separa izquierda y derecha. Con el número 2 tenemos al pedúnculo cerebeloso superior. Fíjense que está de color rojo. ¿Por qué? Porque a pesar de que está a este nivel, el pedúnculo cerebeloso superior trabaja sobre todo con ¿qué? Con mesencéfalo, ¿ok? No tanto con puente, que es lo que estamos hablando ahora mismo. Con el número 3 tenemos al pedúnculo cerebeloso medio. Este sí está en color negro. ¿Por qué? Porque el pedúnculo cerebeloso medio trabaja con el puente. Y con el número 4 tenemos al pedúnculo cerebeloso inferior, que está de color rojo porque esta estructura trabaja sobre todo ¿con qué? Con médula oblongada. Con el número 5 tenemos al surco limitante, que pues el nombre pues le está diciendo lo que está haciendo, ¿no? Es una especie de surco que se forma aquí entre las porciones profundas del puente y el mesencéfalo, y que delimita. Con el número 6 tenemos la eminencia medial, ¿ok? Y con el número 7 tenemos a la eminencia teres, también conocida como colículo facial. El por qué se le conoce como colículo facial es porque justo debajo van a encontrar al núcleo, van a encontrar un tracto que viene de parte del nervio abducens, y también un poquito más abajo van a encontrar al núcleo, o más bien a uno de los núcleos del nervio facial. Pero lo van a ver mejor en la clase de configuración interna, ¿ok? Entonces, bueno, por ahora quedémonos con lo externo. Con el número 8 tenemos al locus ceruleus, que es básicamente una estructura cerebelosa, por eso está de color rojo, porque no hace parte del puente, pero que, pues, para que se vayan dando la idea de cómo conecta varias estructuras del tronco encefálico con el cerebelo. Ahora, veamos una vista anterior de la médula oblongada. Nuevamente medimos con una regla imaginaria y nos damos cuenta que la altura es de un promedio de 3 centímetros y el ancho es de un promedio de 2 centímetros, mucho más rectangular, evidentemente. Fíjense acá, hacemos una especie de zoom
Y aquí con el número 1, recuerden que esto es hacia anterior, por lo tanto este surco que se está pintando acá es el surco longitudinal. ¿Okay? Con el número 2, bien, tengo una especie de agujero que se forma entre el surco que se llama foramen caecum. Con el número 3 tenemos a las pirámides. Con el número 4 tenemos aquí a las decusaciones piramidales, que tienen mucho que ver con las vías descendentes. ¿Ok? Aquí con esta línea les trazo el límite entre la médula elongada y la médula espinal. Con el número 5 les muestro el surco preolivar, llamado así porque en este caso, en esta vista anterior, se encuentra antes que las olivas. Con el número 6 les muestro recortado, eso sí, el origen aparente del nervio craneal 9 o glosofaringio. Con el número 7 les muestro recortado nuevamente, muy recortado a la izquierda y un poquito menos recortado a la derecha, el origen aparente del nervio craneal décimo o nervio vago. Con el número 8 les muestro el origen aparente del nervio craneal 11 o nervio accesorio. Y dense cuenta una cosa, y es que acá en el lado izquierdo ven que están recortados todos estos filetes que dan origen al núcleo, perdón, dan origen al nervio. Miren acá, todos estos filetes van dando origen al nervio. Pero fíjense acá que hasta aquí llegó la médula oblongada, ¿ok? Hasta las decusaciones piramidales que se encuentran en la porción más inferior. Dense cuenta que aquí abajo, entonces, esto es médula espinal, y la médula espinal aún así está participando en la creación, en la comunicación del nervio accesorio. La médula espinal está donando pequeños filetes de nervios para la función completa del nervio accesorio. Y es por esto que hace muchos años se tenía una especie de debate entre que si el nervio accesorio era un nervio craneal o en verdad un nervio raquídeo. Sin embargo, como la gran mayoría de su origen es de nivel de tronco encefálico, se quedó como un nervio craneal. Sin embargo, las primeras porciones de la médula espinal también aportan un poco para el nervio accesorio. Por eso se llama así, como un nervio añadido, un nervio agregado. ¿Ok? Con el número 9 les muestro el origen aparente del nervio craneal que nos hace falta, que es el 12, el hipogloso. Y pues se dan cuenta que la gran mayoría de nervios craneales se encuentran a nivel de la médula oblongada, que es la más larga, y que además son los últimos nervios craneales. ¿Okay? Los nervios craneales, recordemos que van desde hacia anterior y van descendiendo. Por lo tanto, puede que no identifiquen bien cuál nervio es cuál, pero por lo menos saben que, por ejemplo, a nivel de la médula oblongada jamás pueden decir que está el nervio oculomotor o que está el nervio trigémino, porque acá abajo en la médula oblongada están los últimos nervios, no los primeros. ¿Ok? Entonces se pueden hacer esa salvedad. Ahora veamos una vista posterior de la médula oblongada y volvemos a formar la fosa romboidea. ¿Ok? Nuevamente, con el número 1 tenemos a las estrias medulares que nos separaban un triángulo superior y triángulo inferior, o más bien triángulo pontino y triángulo medular. Esta vez vamos a trabajar con el triángulo medular, que es en verdad la porción posterior adecuada. Con el número 2 tenemos aquí al obex. Eso de obex tiene otro significado y es como cerradura. Lo irónico del caso es que este sitio es un punto débil de la barrera hematoencefálica. Es un sitio por el cual algunas sustancias químicas, por ejemplo el alcohol, pueden penetrar hacia el sistema nervioso, pueden atravesar la barrera hematoencefálica, que generalmente es muchísimo menos laxa, mucho más concentrada, y que por ende permite el paso solamente de sustancias específicas, pero en este nivel es un poquito más laxa y pues permite el paso de otro tipo de cosas. Con el número 3 tenemos al surco mediano posterior. Con el número acá arriba 3 también tenemos el surco mediano posterior. Con el número 4 tenemos el cordón posterior, ¿ok? Que va a estar conformado, aquí lo van a ver, por dos fascículos, ¿ok? Pero ya hablaremos de eso. Con el número 5 tenemos al surco paramediano y se llama así porque pues está al lado del mediano. Recuerden, el número 3 es el surco mediano y el número 5 es el surco paramediano.
Para, etimológicamente hablando, significa al lado de. Entonces, cuando uno dice para algo, para X, es porque está al lado de esa cosa de lo que estoy hablando. Entonces, para mediano porque está al lado del mediano. Con el número 6 les muestro el tubérculo grácil y con el número 7, y pintado pues de violeta, el tubérculo cuneiforme. Los dos, tubérculo grácil y tubérculo cuneiforme, van formando el cordón posterior. Con el número 8 les muestro el trígono del hipogloso, que se llama así porque tiene una especie de forma como de pirámide, 3 lados, y que justo ahí debajo se encuentra el núcleo del nervio hipogloso. Y con el número 9 les muestro el trígono del vago, también una estructura semitriangular y que justo debajo de ella se encuentran núcleos que, o algunos de los núcleos que van a formar parte del nervio vago. Hablando en una vista posterolateral de la médula oblongada, dense cuenta que es lo mismo que estábamos viendo antes, pero esta vez un poquito más hacia el lado. Entonces van a ver que cambia un poquito las estructuras y que algunas se visualizan mejor. Entonces esto es lo que les decía hace rato, que teníamos que ubicarnos en las cosas para poder definir bien qué es lo que estamos viendo siempre, ¿ok? Entonces, nuevamente fosa romboidea, estrías medulares, triángulo pontino de color rojo porque ahora mismo estamos explicando es médula oblongada, y triángulo medular porque estamos hablando pues de eso, de médula oblongada. Con el número 2 el óbex, con el número 3 el surco mediano posterior, y con lo que les acabo de decir saben que aquí en el número 4 estaría esa línea que sería el surco paramediano, y el surco paramediano divide acá con el número 4 ¿a qué? Al cordón posterior. Aquí con el número 5 ahora sí el surco paramediano, con el número 6 tubérculo grácil, con el número 7 tubérculo cuneiforme, número 8 trígono del hipogloso, número 9 trígono del vago, lo mismo que estábamos explicando antes. Si lo ven, solamente que cambia un poquito la visualización. Ahora, ¿qué nos permite ver mejor esta vista lateral o semilateral? Con la letra A tenemos aquí a la oliva, que se llama así pues por eso, pues por su forma de oliva, ¿no? Con la letra B tenemos al surco retroolivar. En este caso, recuerden que en la visión anterior veíamos el surco preolivar porque estaba antes de la oliva. Y como esto es una vista posterior, esta letra B está detrás de la oliva. Por lo tanto, este es el surco retroolivar. Retro viene de pasado o de atrás. Con la letra C, ahora sí, el surco preolivar que está hacia anterior. ¿Ok? Con la letra D tenemos al origen aparente del nervio craneal 9 o glosofaringio. Con la letra E tenemos al origen aparente del nervio craneal décimo o nervio vago. Con la letra F, ya saben cuál es este, el origen aparente del nervio craneal 11 o accesorio. Y con eso terminamos la parte externa del tronco encefálico. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, comentario, pregunta, por favor pueden escribirme al correo que les coloqué, pueden seguirme en mis redes sociales si gustan. Y no se olviden de estar pendiente de nuestro próximo video en el cual hablaremos de la configuración interna del tronco encefálico. Muchas gracias a todos y que tengan feliz día.